Nuevos reclutas y viaje. Narración. Los clones de Ken y Saburo continuaron corriendo de árbol en árbol, con el espadachín ciego ajustando su velocidad y permitiendo que los clones lo siguieran. Eventualmente se detuvieron en medio de un claro, con Saburo mirando a Ken con una mirada curiosa a través de muchos pares de ojos. Entonces, ahora que estamos lejos de ese lío, ¿qué tiene para ofrecer tu organización? Red Dot, uno de los clones de Saburo, dio un paso adelante, que había estado actuando como Capitán Ambu anteriormente. Primero que nada, llámame Ken. Ese apodo no es algo por lo que realmente me guié. Ken suspiró mientras se sentaba un poco, hablando en un tono uniforme con Saburo. En segundo lugar, mi organización aún es bastante nueva y está creciendo, ni siquiera ha aparecido en el mundo hasta ahora. Ken no se molestó en mentir o endulzar el estado de su organización. Comillas, así que estamos hablando de un grupo incipiente de shinobi sin nombre. El tono de Saburo sonaba un poco menos impresionado. No estamos reclutando exclusivamente a ex-shinobi. Muchos de nuestros reclutas son solo ex-huérfanos que consideramos lo suficientemente talentosos como para aprender. Ken no estaba exactamente desanimado, ya había decidido que Saburo se uniría a él, por lo que no estaba exactamente estresado por impresionar al Strawman con el estado de su organización. Él puede resultar ser un gran activo o un pasivo. Si se niega a unirse, o sus demandas son demasiado molestas, lo mataré a él y a todos sus clones. Si se une, entonces mucho mejor. Su técnica parece extremadamente útil para el reconocimiento. Punto. ¿Antiguo huérfanos? Bueno, supongo que esa es sin duda una forma de construir seguidores leales. Dime, ¿cuántas personas hay actualmente en esta organización? Ajustándome a la velocidad de desarrollo y a la información que me proporcionó mi mano derecha, actualmente debería haber alrededor de 16 personas, 15 de las cuales están en entrenamiento. Ken recordó que Toso mencionó que había encontrado un orfanato en ruinas para reclutar, por lo que Blind Swordsman esperaba que reclutaran aún más personas la próxima vez que consultara con Toso. Eso no suena tan prometedor como lo que tenía en mente. Saburo parecía totalmente decepcionado ahora. La única razón por la que sigo hablando con este hombre es porque es lo suficientemente poderoso como para construir algo grandioso. En el futuro, seguramente construirá algo a lo que valga la pena unirse, pero también necesito apoyo a corto plazo. El hombre de paja se rascó la barbilla varias veces, sopesando sus opciones. Puedo ver que no estás tan satisfecho con lo que estás escuchando. Ken decidió llamar al hombre de paja por su indecisión. No te mentiré, Ken. Esperaba mucho más de alguien como tú, pero dijiste que es una organización nueva. Puedo entender un poco de vacilación. Tal vez pueda ayudar a convencerte más. Actualmente, tengo cerca de 11 años, mi fuerza actual debería hablar por sí misma. Ken decidió atraer a Saburo con su talento, ya que su organización no estaba demostrando ser suficiente. Saburo y todos sus clones parecieron ahogarse instantáneamente al escuchar eso. Cualquier compostura que el Strawman pudiera haber tenido se desvaneció por completo. Estudió a Ken durante unos segundos, y ahora podía verlo. Ken todavía era bajo para los estándares de los adultos, también era delgado para los estándares de los adultos, incluso si estaba bien definido. En retrospectiva, todavía se podía adivinar la edad de Ken por su apariencia. Pero su voz áspera, sus cicatrices y su comportamiento en general hacían absolutamente imposible que alguien adivinara su edad. Pensar que el que pondría de rodillas a un pueblo sería un niño. Saburo todavía recordaba haber visto a Ken destrozar a la gente con frialdad, como su cola y sus garras cortaban a todos los que se acercaban a él. Si ya es así de fuerte, entonces incluso tiene la oportunidad de convertirse en el próximo dios de los shinobi, ¿no es así? Pediría más pruebas. Pero dudo que alguien como tú tenga algún documento de identidad relacionado con alguna nación. Saburo sonrió con un brillo en los ojos. Ken solo asintió, sin molestarse en decir nada más después de confirmar su edad. Dado que es tan joven, ¿no significa eso que puedo aprovechar su falta de experiencia y terminar liderando esta organización? No, puedo pensar en eso más tarde. Él tampoco parece especialmente inexperto en los caminos del mundo. Entonces estoy de acuerdo. Solo porque quiero ver cuánto puedes crecer en el futuro. Si tu organización crece lo suficiente como para competir con otras aldeas, entonces eso también es bueno. Saburo extendió su mano y Ken la estrechó sin dudarlo. El agarre del espadachín enmascarado era fuerte, mucho más fuerte de lo que el agarre de un niño tenía derecho a ser. Saburo solo pudo sudar un poco ante eso. Supongo que primero querríamos ir a tu cuerpo principal, ¿verdad? Ni siquiera está tan lejos de aquí.
Entonces Ken volvió la cabeza en una dirección aleatoria, y Saburo palideció al instante, retrayendo su mano y saltando lejos con miedo. Como la voz de Saburo estaba llena de miedo. Por unos segundos, había olvidado lo peligroso que era Ken, bajó la guardia y pensó en él como un niño. Tus clones, estás conectado con cada uno de ellos. Descubrí esto durante la pelea, pero existe un hilo de chakra entre tú y todos los clones. Ken no se molestó en decirle al Strauman asustado que necesitaba estar en contacto con los clones para sentir esa conexión que tenían con el cuerpo principal, sintió que no había necesidad de entrar en detalles. No hay razón para actuar asustado ahora, ya eres parte de mi organización. No veo ninguna necesidad de lastimarte en este momento. Entonces Ken comenzó a caminar en esa dirección aleatoria, con Saburo caminando lentamente detrás de él junto con sus muchos clones. Ahora mismo, Así que supongo que aprovecharse de él no va a ser fácil, el hombre de paja casi quería fruncir el ceño, pero no quería mostrar ningún disgusto con el monstruo ciego frente a él. Saburo simplemente decidió ver a dónde iría su asociación, no era como si estuviera planeando apuñalar a Ken por la espalda pronto o nunca, dependiendo de cómo fueran las cosas. Por cierto, asumo que no debo esperar demasiados fondos en este momento, ¿correcto? La mudanza requerirá que se deje un poco de equipo, ya que no es fácil de transportar, demasiado grande para caber en un sello desplazarse también. Dijo el hombre de paja mientras seguía unos pasos detrás del monstruo ciego. La financiación no será un problema. He ganado bastante durante mi carrera como cazarrecompensas. Además, robé todo el dinero que pude encontrar en Grassville por lo que no estamos exactamente atados para dinero en efectivo. Ken sonrió un poco mientras continuaba caminando. Saburo solo sonrió al escuchar eso, riéndose un poco internamente al recordar a Ken jactándose de no estar interesado en su riqueza. La forma en que el niño frente a él podía acostarse descaradamente frente a todos los shinobi presentes en realidad era asombrosamente divertido para Strauman. Noticias de reuniones y viajes. Narración pop. Ken y Saburo comenzaron a caminar hacia la cueva en la que residía Akira sin perder más tiempo. Habían sellado la entrada de la guarida secreta para mantenerla oculta e intacta, para asegurarse de que nadie tropezara accidentalmente con ella, aunque eso ya era poco probable. Ken se dio cuenta de que si un sensor tan bueno como él pasaba junto a él, aún podrían detectarlo, pero era realmente imposible planificar todas las situaciones posibles. Aún así, el espadachín ciego estaba bastante satisfecho con la forma en que se habían desarrollado las cosas. Con Saburo, hemos ganado 45 shinobi sanos, todos chunin o superior. Bueno, 44 para ser más exactos. Dudo que el cuerpo original vaya alguna vez a alguna misión. Ni siquiera debería permitírselo. Perderlo sería mucho más molesto que perder a un solo asesino altamente capacitado. Con su ayuda, finalmente puedo impulsar esta organización para siempre, comenzar a buscar recompensas en una escala más amplia. Ken estaba realmente emocionado de que Saburo se instalara en su pequeña organización, obtener la lealtad del Strauman fue la mayor recompensa por todos sus problemas con Grassville. Sus técnicas y dinero también eran buenos, pero ni siquiera estaba seguro de cuánto dinero había en los pergaminos que había robado, ni qué técnicas había recibido. Lo más valioso son los amigos que hicimos en el camino. Ken no pudo evitar reírse internamente de sus propios chistes malos, algunas pequeñas risas se escaparon afuera cuando el espadachín ciego no fue tan cauteloso como de costumbre. La parte más divertida fue que Ken y Saburo eran los más alejados de los amigos. Ambos eran muy conscientes de que tan pronto como su relación comercial se agriara, estarían en la garganta del otro sin dudarlo. Ken no confiaba en Saburo. Y el Strauman no estaba ajeno a eso. No, incluso lo respetó. Tal es la mentalidad que uno debe tener en este mundo desolado, eso fue lo que pensó el Strauman. Aunque le pareció extremadamente extraño que un niño pudiera adaptarse a su mundo tan rápida y fácilmente. La risita ocasional de Ken y la risa áspera en el camino cuando recordaba una broma al azar era lo único que podía recordarle a Saburo que el monstruo ciego todavía era un niño. El hombre de paja siempre miraba al niño enmascarado con una ceja levantada, sin molestarse en preguntar qué le había divertido tanto. Para empezar, toda la situación era divertida para él, por lo que no estaba dispuesto a juzgar al perpetrador por reírse. Un pueblo entero rogándole al que habían atacado que por favor los dejara en paz era una perspectiva divertida. Ken y Saburo llegaron a la cueva de Akira después de unos minutos más.
Instantáneamente, Akira se puso alerta cuando vio a cerca de 50 shinobi descender a su escondite, inmediatamente trató de huir, pero ver a Ken lo calmó mucho. La idea de Ken aliándose con Grassville y persiguiéndolo de nuevo ni siquiera pasó por su mente. Bueno, lo había hecho un poco. Ken viajaba con un montón de shinobi que visiblemente llevaban una diadema de Grassville, pero Akira descartó la idea rápidamente, ya que era una conclusión bastante estúpida a la que llegar. Después de todo, si ese hubiera sido el caso, Ken ya lo habría noqueado y yo lo habría matado. También se dio cuenta de la apariencia de Ken, su largo abrigo ahora estaba hecho jirones y ensangrentado, también revelaba partes de su cuerpo, llenas de cicatrices y músculos ágiles, pero sin heridas de ningún tipo. Comillas, estaba a punto de pensar que no regresarías, jefe. Akira inmediatamente comenzó a llamar a Ken su jefe y se frotó las manos como un astuto hombre de negocios. Verlo regresar ileso hizo que Akira quisiera seguirlo de inmediato. Después de todo, alguien que podía hacer frente a todo un pueblo por lo general era alguien a quien valía la pena seguir, y Akira ya era un hombre buscado, necesitaba protección. Si sigues haciendo eso con tus manos, te las cortaré. Sin embargo, Akira inmediatamente dejó de frotarse las manos ante la amenaza de Ken. Sin embargo, ¿qué pasa con todos los shinobi? ¿Están siendo escoltados fuera de su territorio o algo así? Akira señaló a Saburo y sus muchos clones. Se unirán a mí de ahora en adelante. Actualmente estoy construyendo una organización, y algunas manos adicionales son bienvenidas. La tuya también funcionará bien. Ken decidió ser sincero con Akira, ya que quería invitar al ladrón a unirse a ellos también. Comillas, gracias, jefe. Estaría más que feliz de unirme a usted. Akira inmediatamente se arrodilló frente al cazarrecompensas, llamándolo jefe una vez más. Su desvergüenza hizo sudar un poco a Saburo, pero el Strauman podía entender bastante bien el proceso de pensamiento del ladrón. Los débiles siguen a los fuertes en beneficio. Eso es solo ley natural en este punto. Comillas, es realmente sabio confiar en el antiguo shinobi de la aldea que acabas de asaltar. Sin embargo, Akira estaba un poco escéptico sobre Saburo. Te aseguro que nuestra relación con Grassville no era más que transaccional. Saburo decidió salir y hablar por sí mismo, mientras que sus clones también tiraron sus cintas para la cabeza, ya que no las necesitaban de todos modos. Akira solo pudo levantar una ceja ante eso. Shinobi nunca se deshizo de sus cintas para la cabeza, nunca se deshizo de las marcas de su pueblo original, incluso si cortaban una línea en el medio. Era una señal de lealtad, una señal de que algo todavía los unía al lugar del que procedían. Ya sea por despecho, odio, anhelo o arrepentimiento, todos los Rogue Shinobi mantuvieron sus cintas para la cabeza. En verdad, a la mayoría de ellos simplemente les lavaron el cerebro para que pensaran bien de sus respectivos pueblos ocultos desde una edad temprana. Todos sus amigos y familiares se reunieron en un solo lugar. Fue una excelente manera de fomentar la lealtad de los shinobi y también fue extremadamente fácil adoctrinarlos y convencerlos de que morir por la aldea era aceptable e incluso heroico. Los pueblos ocultos habían logrado establecer un paralelo entre las familias y el pueblo. Algunos incluso habían logrado convencer a Shinobi de que pusiera al pueblo por encima de sus familias. El bien del pueblo era, al final del día, mucho más importante que la felicidad personal y la seguridad de tus seres queridos. Otras veces, la seguridad del pueblo estaba directamente relacionada con la felicidad de tus seres queridos. Era un sistema bastante bien pensado. Pocos extraños podían verlo por lo que era, y Akira era uno de ellos, ya que había visto muchos shinobi y había viajado mucho a pesar de su corta edad. Por eso la escena de shinobi simplemente tirando sus cintas para la cabeza fue tan discordante. Pero hizo su trabajo de convencer a Akira. El ladrón todavía estaba un poco escéptico, por supuesto, pero ya no expresó ningún descontento. Ken no se molestó en explicar que Saburo era solo una persona, extremadamente sádica y oportunista. Devlin the Swordsman tampoco se molestó en presentar a Akira a nadie más que al Strauman original, llamándolo el líder de facto de los shinobi desertores. Akira estaba un poco extrañado por lo silenciosos que estaban todos y cada uno de los shinobi, pero no expresó más quejas, solo estaba contento de que su salvador benefactor estuviera de vuelta en una sola pieza. El ladrón estaba bastante sorprendido de escuchar un poco más sobre lo que había ocurrido en la aldea, pero aún estaba dentro de sus expectativas después de ver a Ken diezmar al grupo que los había atacado. Ya estaba bastante claro que los números no te ayudarán mucho contra el punto rojo. Esto solo ayudó a solidificar eso, y esto también debería ayudar al mundo a darse cuenta de que no es alguien con quien meterse. Aún así,
Ninguna de las personas presentes esperaba que las noticias salieran rápidamente del pueblo. Esperaban que el pueblo Grass lo reprimiera internamente durante unas pocas semanas como mínimo. No sabían que ya se estaba gestando una tormenta en todo el mundo. En solo unas pocas horas, todas las figuras importantes se enteraron del hecho de que un solo cazarrecompensas puso de rodillas a un pueblo oculto. Comillas Waa, el tercer Raikage, no pudo evitar estallar en carcajadas al leer eso. Golpeó su escritorio con júbilo mientras se reía de lo absurdos que parecían ser los logros de Ken para un solo cazarrecompensas. Inmediatamente, el Raikage se interesó aún más por tener al asesino enmascarado en su redil. El informe no solo fue completo, sino que incluyó todo, incluso el hecho de que Grass Village se vio obligado a rendirse y que no pudieron causar ningún daño significativo al Red Dot. En general, la reputación de Grass Village se vio empañada y su poder se vio extremadamente disminuido, incluso con su capitán Ambu y un número considerable de Ambu yendo y uniéndose al cazarrecompensas en su lugar. Fue una pérdida patética para que un pueblo escondido lo admitiera. Incluso el Raikage se sorprendió al ver cuán dispuesto estaba Grass Village a escribir en su propia condición lamentable. Sin embargo, el Raikage realmente no pudo reírse de ellos, ya que podía ver exactamente lo que los ancianos de la aldea oculta estaban tratando de hacer. Parecían tener un objetivo bastante claro en mente al anunciar su fracaso tan rápidamente. Pedir ayuda a uno de sus antiguos aliados, Konohagakure, la aldea oculta entre las hojas. El Elder YU inicialmente iba a tratar de esperar un poco, pero al descubrir que no tenía absolutamente nada con lo que trabajar dentro de la aldea, supo que cuanto más rápido revelara todo y pidiera ayuda, mejor estaría. El pueblo oculto inmediatamente llamó a Saburo y sus criminales shinobi. Sin embargo, no lo denunciaron por ninguno de sus desagradables experimentos, ya que no querían implicarse con eso. Afortunadamente, la Segunda Guerra Shinobi ya estaba llegando a su fin, y la mayoría de las aldeas estaban algo agotadas. Ninguno estaba dispuesto a atacar la aldea Grass cuando leyó los informes de que Ken ya les había quitado todo, y tampoco tenían muchas tierras o recursos para tomar, ya que era una nación bastante pequeña. Al revelar la noticia de esa manera, el astuto anciano había logrado quitarse momentáneamente el objetivo de la espalda y ponerlo en el cazarrecompensas que ahora era técnicamente uno de los hombres más ricos del mundo. Tal poder y riqueza actualmente están deambulando por el mundo, muchos cazarrecompensas se sintieron tentados a probar suerte en el Red Dot recién surgido. Pero no muchos estaban realmente dispuestos a intentarlo. Su reputación ya era bastante temible antes, pero ahora ya había alcanzado un nivel completamente nuevo. Estaba claro que ningún shinobi se detendría y se sentaría en ninguna de sus parrilladas en la carretera. El miedo ya se había apoderado de verdad y estaba claro que Ken no solo buscaba objetivos. Todavía se desconocía qué hizo exactamente que Ken atacara la aldea, por lo que la gente preferiría no descubrirlo en su propia piel. Es decir, los límites de la paciencia de Red Dot. Sin embargo, los 5 Kage eran muy conscientes de la situación completa, especialmente aquellos que querían a Ken muerto. Nadie se molestó en hablar sobre las razones de Ken, por lo que siguieron siendo un misterio, y el espadachín ciego fue llamado un monstruo sanguinario y criminal. Ken y el resto se enteraron de eso, aproximadamente una semana después de su viaje mientras pasaban por un pequeño pueblo. La gente allí estaba visiblemente temerosa de Ken y sus hombres, un escuadrón de cerca de 50 shinobi rodando en una aldea era bastante intimidante después de todo. También recibieron otra información nueva y bastante interesante. La Segunda Guerra Shinobi ha terminado oficialmente, en una semana, los pueblos finalmente habían dejado de pelear. Los aspectos interesantes. Konohagakure había logrado derrotar a Amokagure y Tsunagakure, o al menos lo hizo en el papel. Las pérdidas fueron grandes por todos lados. Ahora, Leafville era el pueblo oculto más fuerte. Se había probado a sí mismo luchando en múltiples frentes y teniendo el shinobi más poderoso. Por un lado, se dice que el Hokage, Sarutobi Hiruzen, el dios actual de shinobi, domina todos los ninjutsu. También estaban sus discípulos, los 3 de los cuales se habían hecho famosos en la guerra y habían ganado el título de The Sannin, Legendary 3 Shinobi. Habían obtenido sus títulos enfrentándose a Anzo of the Rain, quien les había otorgado los títulos él mismo durante su batalla. Fue una historia bastante heroica, ya que Anzo era conocido por su fuerza, un hombre lo suficientemente poderoso como para estar en el mismo escenario que los 5 Kage. Otra figura prominente fue Vite Fang de Konoha, quien también se había distinguido contra Tsunagakure.
En general, el pueblo simplemente rebosaba de talento y poder. ¿Cómo podría no ser así? Especialmente con la base sólida que les había dejado el primer y segundo Hokage. Aún así, el final de la guerra no supuso ninguna diferencia para Ken. Solo significaba que podría ocuparse de sus asuntos mientras presenciaba un poco menos de derramamiento de sangre en el camino. El espadachín ciego ya tuvo la suerte de haber tropezado con 3 sitios diferentes donde Shinobi se había matado en masa durante su caza de recompensas. Era una escena bastante sombría, e incluso la naturaleza parecía no estar dispuesta a crecer allí por un tiempo, aunque eso podría deberse al suelo quemado y la tierra agrietada. Ken y el resto continuaron su viaje sin molestarse demasiado en insistir en las noticias. No era como si no esperaran que Grass Village pintara a Ken como una especie de maníaco. Eso era tan obvio que ni siquiera había merecido mencionarlo antes. El punto que el espadachín ciego había querido hacer aún había aparecido. Que él era un cazarrecompensas con el que uno no debería estar jugando. Esa era la reputación que Ken había querido construir cuando se puso en marcha en primer lugar, por lo que, en cierto sentido, podía agradecer a Grass Village por la ayuda. Ken también recordó algo bastante crucial tan pronto como entró en el bosque donde estaba su escondite. Olvidé decirle a Toso que preparara alojamiento para todos nosotros con anticipación. La Hermandad Oscura y el Compuesto. Narración Pop. Al nombrar una organización, era importante transmitir el mensaje de lo que la organización era y para qué. En verdad, Ken no tenía ni idea de cómo llamarlo inicialmente. Quería que la organización fuera sus ojos en ese mundo, pero no quería darles un nombre que insinuara su falta de visión. Si bien no le importaba que ese hecho saliera a la luz, no quería poner un letrero aún más grande en su espalda afirmando que era especial. Después de todo, cuando Ken finalmente se quitó la máscara y Akira y Saburo vieron su rostro, ambos parecían petrificados. Saburo especialmente, quien personalmente había visto a Ken en acción. Su ceguera no afectó su conciencia del mundo de manera importante, pero saber que usaba sus sentidos para ver permitió que otros encontraran formas de usar eso como una debilidad en su contra. Al igual que las explosiones habían sobrecargado sus sentidos durante unos segundos en Grass Village. Si Ken estuviera luchando contra un poderoso shinobi que ya sabía que el monstruo ciego era susceptible a tales ataques, los habrían usado para distraerlo constantemente. Había una solución clara para eso. Ken siempre podía usar su energía de la naturaleza para sentir su entorno constantemente. No había nada que le impidiera sentir que otros usaban eso, ya que ninguna forma de vida viviente podía realmente ocultar su energía natural. El problema era que Ken tendría que apagar sus otros sentidos, haciéndolo completamente ciego al mundo. Sentiría el aura, sentiría los ataques venir, pero no sería capaz de verlos. Sería como un sensor normal, bueno, un sabio, peleando con los ojos vendados. Al final, Ken decidió mantener esa parte de él en secreto para evitar que los enemigos se aprovecharan de ella cuando llegara el momento. Eso lo dejó sin ideas de cómo nombrar el grupo que estaba creando. Fue entonces cuando Saburo vino con algunos consejos e ideas. ¿Por qué no pensar en algo para fortalecer el vínculo entre los reclutas? Haz que se sientan como si pertenecieran a algo más que un simple negocio de recolección de recompensas y un escuadrón de recopilación de información. A Alex Shinobi se le ocurrieron muchas ideas que le gustaron a Ken cuando se trataba de fortalecer el vínculo. Todos ellos son más grandes que el anterior. También quería que el nombre representara su trabajo. Quería un nombre que la gente escuchara una vez y que entendiera en qué tipo de negocio se ocupaban. Pero finalmente, el nombre que se decidió por Ken fue algo que se le ocurrió a Akira. ¿Qué hay de la Hermandad Oscura? Es una hermandad, por lo que ayudará a forjar los lazos entre los reclutas más adelante. Y planeamos ser principalmente asesinos, así que algo melancólico como eso suena apropiado. Era un poco simplista, tal vez. Pero de alguna manera logró darle a su organización algo de identidad y ayudar a forjar lazos entre los reclutas, que era exactamente lo que estaban pensando de todos modos. Tener a todos los reclutas como hermanos y mayores maestros para ser hermanos mayores y mayores, en general, era un clásico cuando se trataba de crear camaradería y fortalecer lazos. Aún así, no había realmente ninguna razón para reinventar la rueda al final del día. A Saburo también le gustó la idea al instante. Y Ken tampoco tenía nada de qué quejarse. El espadachín ciego estaba más que contento de poder contarle a Toso que su organización ahora finalmente tenía un nombre. Sin embargo, todavía quedaba el problema de la vivienda. Toso salió con una espada tan pronto como sintió que alrededor de 50 shinobi descendían sobre su ubicación.
Instantáneamente se calmó al ver el rostro enmascarado de Ken frente a todos. Su conocimiento de la situación no era tan malo como para atacar a un grupo dirigido por su líder. Inmediatamente corrió a saludarlos. O más específicamente, Ken. Líder Toso gritó cuando llegó frente a ellos con una velocidad impresionante, sorprendiendo ligeramente a Akira. El criado enmascarado inmediatamente se arrodilló e inclinó la cabeza, como lo haría uno cuando saluda a un rey. Saburo y Akira también miraron el complejo y al hombre arrodillado ante ellos con una mirada curiosa. Un hombre alto de cabello negro vestido muy parecido a Ken, una armadura roja cubierta por un abrigo negro y un sombrero de paja. La única diferencia era que su máscara tenía una línea roja en el medio, en lugar de un punto. Saburo instantáneamente entrecerró los ojos al verlo. Su velocidad, su falta de presencia, todo eso hizo que el Strauman fuera bastante cauteloso. Este hombre, el segundo al mando de Ken, se siente un poco peor que el Jonin normal cuando se trata de chakra. Pero parece ser casi tan difícil de detectar como el propio Ken, por lo que sin duda es un maestro asesino. Saburo inmediatamente juzgó a Toso como un individuo peligroso. Incluso si sus reservas de chakra no fueran nada especial, Toso seguía siendo la persona más hábil de la Hermandad Oscura. Con la excepción del propio Saburo y Ken, por supuesto. Akira no pudo juzgar mucho las habilidades de Toso, solo murmuró que se sentía un poco astuto, antes de finalmente mirar a su base. Era, extrañamente grande y bastante hogareño. Alrededor de una docena de casas de madera algo grandes y una gran área de entrenamiento con objetivos, rocas y muñecos de madera. Todos los edificios fueron diseñados hermosamente y espaciados perfectamente, el área claramente fue hecha con gran pasión. Todo el pequeño pueblo se construyó justo enfrente de una gran entrada a la cueva, que parecía tener una entrada sellable, utilizando una puerta de madera y un sello hermético real que Toso había logrado comprar en algún momento. La cueva sellada fue la que Ken había excavado inicialmente para el entrenamiento, que fue designada como la sala de entrenamiento principal, y la cueva se amplió para albergar más salas interconectadas para acomodar a más y más reclutas. Había sido un trabajo agotador para Toso en los últimos meses, pero pudo reclutar a 20 personas cuando Ken llegó allí. 10 personas más que la última vez que le había informado a Ken. Fue un gran logro para Toso, y también estaba muy orgulloso de sí mismo. Ken también sintió su entorno y suspiró con una sonrisa de satisfacción en su rostro enmascarado. Has hecho un gran trabajo, Toso. Parece que te estabas preparando para una gran campaña de reclutamiento con todas las casas. Ken finalmente se dirigió a su sirviente y mano derecha de confianza. Sí. Primero me concentré en crear los alojamientos, solo comencé a reclutar cuando sentí que el sitio estaba listo. Toso finalmente levantó la cabeza, su rostro enmascarado mirando hacia su líder. Inmediatamente comenzó a informar sobre la situación y a entrar en detalles sobre el proceso de reclutamiento y a qué orfanato se había acercado y pagado para realizar el reclutamiento. Los orfanatos estaban cerca de vender niños como esclavos en algunas regiones, por lo que ganar reclutas no era realmente difícil cuando uno tenía el presupuesto. Toso habría tenido muchos más si no hubiera escogido solo a los que estaban dispuestos a unirse y fortalecerse. Saburo no podía decir qué emociones estaba mostrando Toso. Pero estaba claro que el criado tenía mucha admiración y respeto por Ken, un niño que probablemente no tenía ni la mitad de su edad por el aspecto de las cosas. Era una escena bastante extraña, pero Strauman realmente no podía culpar a Toso por respetar y o admirar a Ken. Akira realmente no miraba las cosas de una manera tan detallada. Siguió mirando alrededor, viendo a las 2 docenas de niños que estaban entrenando en el complejo. No parecían haber notado que el shinobi se acercaba, todos concentrados en su entrenamiento, lanzando armas, luchando e incluso haciendo entrenamiento físico regular. Saburo también miró hacia ellos con uno de sus muchos pares de ojos. Juzgándolos bastante rápido como todavía novatos, ninguno alcanzaba el nivel de genin actualmente. Sin embargo, era de esperarse de una nueva organización. Pocas personas eran tan talentosas y o tan decididas como Toso para mejorar a un ritmo tan impresionante. No solo eso, incluso el primer recluta solo había estado entrenando durante unos 2 meses, lo cual no era mucho. Según los informes de Toso, parecía que su único problema real en este momento era el hecho de que no estaban ni cerca de ser autosuficientes en lo que respecta a la comida. No tenían a nadie que realmente se encargara del cultivo, por lo que Toso siempre tenía que irse a buscar comida, dejando al mayor a cargo durante días cada mes. No era raro que volviera y que hubiera un recluta menos que cuando se fue.
Parecía que dejar a los huérfanos desatendidos en una cadena montañosa desierta no era una buena idea después de todo. ¿Quién lo hubiera pensado? Por desgracia, los que quedaron al menos aprendieron a no deambular al azar, así que al menos eso fue bueno. Aún así, los niños parecían estar muy animados por lo que Saburo pudo ver. Todos ellos se fueron entremezclando entre sí, creando rivalidades y amistades como lo habrían hecho dentro de las academias de las aldeas ocultas. Parecía que Toso estaba preparado para reclutar al menos 3 veces más niños, y ya les había hecho arreglos. Parecía que los clones de Saburo no tendrían que dormir afuera en la tierra después de todo. Por desgracia, en realidad no necesitaban dormir de todos modos. Solo el cuerpo principal de Saburo realmente lo necesitaba. Pero ayudó a mantener la fachada de que eran personas reales y no marionetas. Además, cuando Saburo estaba realmente dormido, todos los clones también entraban en un estado vegetativo, ya que no había forma de que él dividiera su conciencia en tantos cuerpos diferentes mientras estaba inconsciente. Era bueno que hubiera un lugar donde pudieran esconderse mientras Saburo descansaba. Al final, también llegó el momento de que los niños reclutas supieran quién era el líder. Siempre habían llamado a Toso su maestro y mentor. Pero ya sabían que él no era el líder de la organización a la que habían elegido unirse. Para ellos, Toso les había dado la oportunidad de una vida mejor. Pero el que lo hizo todo posible fue alguien a quien nunca habían conocido. En cierto modo, ayudó a que Ken pareciera mucho más enigmático. Pero ver al espadachín ciego en persona los hizo estremecerse a todos. Todos ellos dejaron de entrenar al verlo caminar. Ken de ninguna manera era un hombre alto, todavía, pero tenía una gran presencia incluso para la mayoría de los shinobi, por lo que uno solo podía imaginarse lo que sentían los niños cuando entraba en su línea de visión. Era una sensación extraña para los niños. Todos podían sentir que Ken no era normal. Era como si el mundo mismo les estuviera diciendo eso. Eso los llenó a todos tanto de ciega admiración como de miedo. Especialmente al ver a docenas de shinobi detrás de él en filas, incluido Toso. Ken escaneó a los niños frente a él. Podía sentir su miedo, sus emociones apenas ocultas, aunque algunos de ellos intentaron mantener sus emociones bajo control. Niños, inmediatamente se estremecieron al escuchar la voz ronca de Ken. Saburo lo encontró bastante irónico, ya que probablemente Ken no era mucho mayor que los reclutas. No hay razón para temerme. Soy la última persona que te lastimará en esta vida, todo lo que tienes que hacer es no traicionarme. La voz de Ken, a pesar de ser áspera, todavía tenía una cadencia tranquilizadora, logrando relajar a algunos de los niños y niñas frente a él. Gracias. Gracias a todos por elegir unirse a nosotros. A partir de este momento, son oficialmente parte de la Hermandad Oscura. Aquellos que se han unido ahora son familia, les guste o no. Eso fue todo lo que dijo el líder. Finalmente anunciando el nombre de la organización a los niños, quienes se emocionaron bastante al escucharlo. Familia. Esa era una palabra bastante poderosa para los niños huérfanos de guerra. Era algo que a muchos de ellos se les negó trágicamente en esa vida. Pero ahora se les ofreció. Ya habían comenzado a considerarse familia, pero no sabían lo que les deparaba el futuro. Convertirse oficialmente en una familia había logrado finalmente sellar el trato para los reclutas. Toso y el resto pudieron ver cómo su motivación se fortalecía. Cómo el fuego ardía más brillante en sus ojos. Saburo simplemente sonrió al ver eso, considerando que la acusación de los jóvenes huérfanos era un esfuerzo bastante exitoso. Para variar, se siente bien seguir a alguien competente. Me pregunto hasta dónde llegará. Con su talento, creo que alcanzaré la cima en esta vida. Después de eso, los niños continuaron su entrenamiento. Sus voluntades se fortalecieron cuando finalmente vieron a su líder y escucharon su discurso. Ahora, también podrían finalmente comenzar a llamarse hermanos y hermanas, algo que habían anhelado hacer durante mucho tiempo. Mientras entrenaban, el resto de los adultos, y Ken, también se pusieron a trabajar. Saburo puso a trabajar a sus incansables clones al instante, construyendo algunas casas más para tener espacio de almacenamiento libre por si acaso. También votaron por Ken para que se quedara con la casa más grande, ya que al final del día era el líder. El líder debe conseguir una casa acorde con su estatus. Con nuestro presupuesto actual, sería factible incluso hacerlo con los materiales más caros. Saburo fue sorprendentemente a quien se le ocurrió la idea. Era una táctica clara para ganar aún más respeto por Ken, ya que su posición de líder le daría su propia vivienda. Sin embargo, Ken argumentó que también podría generar celos entre los reclutas.
Aunque eso era bastante improbable con lo alta que se había vuelto su opinión sobre el espadachín ciego. Aún así, Ken simplemente encontró el concepto bastante derrochador. Al final, solo sus criados más cercanos vivirían con él, cada uno con su propia habitación. Por criados más cercanos, Ken simplemente se refería a Toso, Akira y Saburo. Los nuevos reclutas no estaban realmente en el mismo nivel jerárquico que Toso, al menos Akira no lo estaba. Pero Ken todavía confiaba en ellos lo suficiente. Saburo se convirtió especialmente en el jefe del departamento de investigación. Y Ken prometió construirle un laboratorio subterráneo en el pueblo después de que se instalaran adecuadamente. Luego, Toso, Akira y Saburo recibieron una tarea. Clasificando todo lo que Ken había robado y categorizando su botín correctamente. Saburo no pensó mucho en eso en ese momento. Pero parecía que Ken había reunido una buena cantidad de recursos en bastantes pergaminos de sellado. Esto podría tomar un tiempo. El Strauman solo podía sudar al ver las pilas de libros y pergaminos que se alineaban en la mesa frente a ellos. Ken no los estaba ayudando, por cierto. Akira trató de quejarse, pero Ken simplemente agitó la palma de su mano frente a sus ojos y básicamente le dijo que se fuera a la mierda. Desarrollo, estructura y técnicas. Narración pop. El compuesto de la Hermandad Oscura creció rápidamente en los siguientes meses, y su presupuesto también creció repentinamente cuando finalmente pudieron contar la cantidad de riqueza que Ken realmente había robado. Varios Saburo en realidad se echaron a reír al mismo tiempo cuando se dio cuenta de que Ken de alguna manera había robado la totalidad de los fondos de Grass Villages que se habían reunido durante más de una década. Para él, era simplemente divertido, aunque también se dio cuenta de que Grass Village probablemente nunca los perdonaría de ninguna manera. Lo bueno de eso era que ni a Ken ni a nadie que trabajara para él realmente le importaba una mierda el Grass Village. Ken, siendo lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a todo el pueblo, realmente habló por sí mismo en ese momento. Y ni siquiera los huérfanos reclutas parecían asustados ante la perspectiva de que su líder enfadara a una aldea oculta. En todo caso, en realidad estaban emocionados de escuchar acerca de sus hazañas. Toso estaba bastante decepcionado de que los niños ya no lo admiraran tanto, pero entendía que Ken también era digno de su admiración. Además de ganar un gran presupuesto y expandirse con algunos edificios más. Esta vez, incluso lograron invitar a un buen equipo de construcción para remodelar y hacer ajustes a los edificios actuales también. No era que Toso hubiera hecho un mal trabajo, pero no era como si fuera un constructor experimentado. Cada casa, y especialmente la morada del líder, fue remodelada para adaptarse a su nuevo presupuesto ampliado. Saburo planeó matarlos después de que terminaran su trabajo, para proteger la ubicación y el conocimiento de su base. Pero Ken dejó en claro que Saburo los seguiría hasta la tumba si les pasaba algo, lo que eliminó esa idea de la cabeza del Strauman. Al final, decidieron simplemente pagarles a los hombres por su silencio. Probablemente fue solo una solución temporal, pero Blind Swordsman estaba de acuerdo con eso. Ken decidió no escatimar en gastos y dar a los reclutas el mejor alojamiento y comida posible, del tipo que haría sonrojar a las familias de clase media. Después de todo, al espadachín ciego solo le importaba que el entrenamiento fuera duro, no creía que sus reclutas también necesitaran dormir en el suelo duro o comer hierba. Aunque incorporó dormir en un piso de piedra como entrenamiento, al menos una semana al mes, creía que sería bueno que los reclutas se acostumbraran a dormir en cualquier entorno. La Hermandad Oscura avanzaba cada vez más, con más huérfanos reunidos que antes, ahora ante la perspectiva de unirse a una hermandad en lugar de una organización sin nombre de asesinos. De repente, el orfanato de Toso recorriendo la Tierra de Hierro y las áreas cercanas se volvió mucho más fácil, logrando superar su objetivo y aumentar el número de reclutas a la friolera de 86 en unos pocos meses. Aunque, ese número estaba destinado a dejar de crecer por un tiempo, ya que Toso ya había agotado las vías que estaba usando para el reclutamiento. Solo eligieron huérfanos menores de 10 años, por lo que todos eran niños con los que era fácil establecer una relación y ganarse la lealtad. Siempre y cuando fueran tratados bien, por supuesto, pero eso nunca fue un problema, ya que la organización de Ken presentó a los reclutas derechos humanos que estaban muy por encima de los estándares habituales que brindaban las aldeas ocultas. Algunos ciertamente se quejaron de la dificultad del entrenamiento, pero al final del día, a todos se les permitió irse cuando quisieran. Se les dio la opción de convertirse en algo más que simples víctimas de una guerra prolongada. Sus voluntades fueron fortalecidas por sus pérdidas y experiencias de vida.
Además de un excedente de reclutas, la Hermandad Oscura también obtuvo una fuente estable de ingresos en forma de clones de Saburo cazando recompensas de bandidos. Strauman estaba más que feliz de enviar algunos de sus clones de Jonin para cazar a los grupos de bandidos notorios. También era lo suficientemente capaz como para participar en varias peleas al mismo tiempo, por lo que todo estaba bien siempre y cuando no se encontrara con enemigos molestos. El hecho de que estuvieran situados en la Tierra de Hierro también ayudó un poco, ya que era una tierra neutral y algo llena de bandidos por eso. Eso significaba que el Daimi siempre ofrecía recompensas por nuevos grupos de bandidos en el área, y la Hermandad Oscura estaba más que feliz de recolectarlos a todos. Touken proporcionó una regla de que no iban tras grupos de desertores a menos que tuvieran más delitos en su registro. Incluso entonces, los clones de Saburo tendrían que acecharlos un poco para verificar su culpabilidad. Parecía que Ken tenía debilidad por los desertores. Saburo podía entenderlo un poco, después de todo eran solo números para sus líderes, algunos obviamente llegarían a la conclusión de que morir por una causa sin valor era una tontería. Por desgracia, había muchos que también querían sacar provecho de la guerra y la gente común. Esos eran en realidad los principales objetivos de la Hermandad Oscura. Saburo estaba un poco molesto por los pasos adicionales que tenía que tomar en los grupos de investigación, pero necesitaba respetar las órdenes. La Hermandad Oscura ahora también tenía una estructura interna más concreta. Con Ken como líder, el jefe de la organización. Muchos de los huérfanos también habían comenzado a llamarlo padre. Ken no se quejó y el nombre comenzó a quedarse en la mente de los reclutas. Su disfraz permaneció sin cambios, ya que no vio ninguna necesidad de cambiarlo. Toso, Akira y Saburo eran parte del liderazgo, parte de los sirvientes de Ken. Fueron llamados los Blades. Todos tenían disfraces similares. La de Toso permaneció sin cambios, mientras que Saburo obtuvo una máscara con 2 pequeñas líneas rojas en el medio y Akira obtuvo una con 3. Cada uno de ellos debía liderar sus propios departamentos y crecer como el más fuerte de la organización además del propio Ken. Luego, después de los Blades, estaban los numerados. Un sistema de clasificación basado en la fuerza dentro de la hermandad. Cada departamento tendría sus propias clasificaciones, por supuesto. Actualmente, los únicos numerados en la organización eran los clones de Saburo. Perteneciente al departamento de investigación, que también actuaba como un departamento de cazar recompensas, al menos por ahora. Llevaban ropa negra fina regular con largos abrigos negros que cubrían sus cuerpos. Todos sus rostros estaban cubiertos por máscaras completamente blancas, ligeramente tapadas por grandes sombreros de paja. Los reclutas todavía no formaban parte del sistema, solo se les daba ropa y ropa de entrenamiento regular. Debían convertirse en numerados al graduarse de su formación, para luego ser delegados en diferentes departamentos de su elección. Todavía había muchas cosas que Ken planeó para la Hermandad Oscura, pero primero tendría que esperar y entrenar al lote actual de reclutas que tenía la organización. Ahora, Ken no era tonto, ni tampoco Saburo o Toso. Podría decirse que Akira era el menos inteligente entre ellos, pero incluso él se dio cuenta bastante rápido. Todas sus acciones, todas sus hazañas actuales y su rápido crecimiento, básicamente revelaron su posición exacta y anunciaron al mundo que estaban allí, en la Tierra de Hierro. Sin embargo, a Ken no le importaba que se descubriera la ubicación de su base. Sabía que era imposible mantenerlo en secreto, especialmente porque no tenía forma de que la Hermandad Oscura fuera autosuficiente en lo que respecta a la comida a corto plazo. Ken sabía que necesitaba establecer rutas comerciales claras, organizar y crear un mercado adecuado en algún momento. La agricultura solo sería factible en el futuro, por lo que la Hermandad Oscura solo podría obtener su comida a través del comercio, lo que no sería posible a medida que creciera su organización. Al principio había planeado construir una organización secreta, pero después de descubrir que sería casi imposible mantenerla en secreto, decidió que haría todo lo posible y crearía una aldea completa. No es un pueblo de plebeyos, fíjate, un pueblo habitado solo por los asesinos entrenados de la Hermandad Oscura. Todos los comerciantes que iban y venían serían de la Hermandad Oscura, todos los granjeros también trabajarían a tiempo parcial como asesinos. Todos ellos serían adoptados y criados dentro de la hermandad, y todos aprenderían y se desarrollarían primero como asesinos. A medida que sus talentos se desarrollaran, tendrían la oportunidad de ingresar a diferentes campos. Iba a llevar mucho tiempo, pero Ken estaba seguro de que era posible. Lentamente comenzó a poner un marco en su lugar. ¿Su objetivo final? Bueno, eso fue un poco más complicado.
Al principio, Ken quería tener ojos en el mundo, así que iba a actuar como una red de información. Pero también había algo más. Al ver el daño de la guerra en esos huérfanos, Ken se desilusionó cada vez más con el mundo en el que se encontraba. Pero también sabía que no era posible cambiar a los humanos en general. Entonces, al menos tendría que proporcionar un refugio seguro para todos los niños afectados por la guerra. A todos aquellos dispuestos a unirse a él y hacerse más fuertes. Con o sin talento, todos tenían derecho a una vida mejor, y Ken se los iba a proporcionar. Pero eso llevaría años, muchos años para desarrollarse y llegar a todos en todo el mundo. Por ahora, Ken también necesitaba concentrarse en el presente. Akira fue en realidad el primero en señalar que el Daimi de la Tierra del Hierro ciertamente enviaría a sus hombres a revisar el lugar y probablemente incluso recaudaría impuestos. Incluso la empresa constructora solo sabía que estaban ayudando a construir una aldea, por lo que Ken esperaba que el Daimi los tratara como una nueva comunidad al principio. Saburo también parecía tener un poco de curiosidad acerca de cómo decidiría Ken interactuar con el Daimi, ya que definitivamente sería crucial para el futuro de la Hermandad Oscura. Si acepta pagar impuestos, entonces la Hermandad Oscura se convertiría esencialmente en la aldea oculta de la Tierra de Hierro. Pero si no lo hace, incluso una guerra podría convertirse en una posibilidad. Ken puede ser fuerte, pero enfrentarse a 10.000 samuráis y criados entrenados no es factible. Al menos no todavía, tal vez en unos años. El hombre de paja ya había juzgado el poder de Ken y sabía exactamente en qué parte de la escala colocarlo. Simplemente estaba al nivel de un Kage real. Alguien de los pueblos grandes. Cuando se trataba de poder y fuerza de combate, parecía ser más débil que el Raikage tanto en velocidad como en defensa, pero los dos parecían tener estilos similares. Sin embargo, es difícil decir cómo terminaría una pelea entre ellos. Sigue siendo más fuerte que Ken, también por un margen bastante grande. Es más duradero y tiene más poder en general. Pero el potencial de crecimiento de Ken es mucho mayor. Al menos, esa era la conclusión a la que había llegado Strauman después del incidente en Grassville. Ken sintió a sus criados y pudo sentir la preocupación que emanaba de Akira, así como la curiosidad que emanaba de Saburo. No planeo pagar ningún impuesto a la Tierra de Hierro. Este pueblo está construido en una cadena montañosa desierta y bastante inhóspita, y todo se hizo con nuestros propios recursos. El líder dejó clara su postura, y Saburo no pudo evitar asentir. Aún estando de acuerdo con la decisión y la lógica detrás de ella, esperaba que Ken estuviera preparado para las repercusiones. Por desgracia, Saburo estaba preparado para dar media vuelta y huir en cualquier momento si la situación parecía realmente imposible de ganar, por lo que estaba de acuerdo con cualquier elección que hiciera Ken. Siempre y cuando pudiera seguir recibiendo apoyo en su investigación. Sin embargo, su investigación se pospuso un poco ya que su laboratorio aún estaba en construcción. Ese todavía. No significa eso que intentarán matarnos a todos. Akira decidió simplemente expresar sus preocupaciones una vez más, siendo el más honesto de los presentes. Akira todavía sentía que le debía mucho a Ken. El espadachín ciego era realmente la única razón por la que estaba vivo. Ya había decidido que se quedaría con él hasta el final. Para él, el destino de Ken era su destino, por lo que su preocupación estaba bien justificada. El Daimi ciertamente intentará algo, pero primero hablaré con él. Organizaré una reunión cuando finalmente envíe a sus hombres aquí. No te preocupes, me encargaré de todo. Ken, una vez más, no parecía muy preocupado por el Daimi. Simplemente se relajó y se estiró un poco en su silla, señalando algunos informes sobre la mesa mientras Akira lo ayudaba a leerlos. La situación con el Daimi estaba destinada a terminar de mala manera, independientemente de lo que Ken eligiera. Entonces, el espadachín ciego tendría que hacer lo que mejor sabía y asegurarse de que su aldea estuviera bien protegida a medida que crecía. Después de leer algunos informes, Akira finalmente llegó al tema de las técnicas. La reserva que tenía la Hermandad Oscura todavía era bastante lamentable en comparación con una aldea oculta, pero afortunadamente todavía tenían mucho jutsu para enseñar a sus jóvenes. Incluso tenían las técnicas secretas de Grassville. Aunque esos también requerían una línea de sangre por lo que Ken pudo escuchar, por lo que resultaron ser bastante inútiles por ahora. El mismo Saburo también pudo impartirles algunas técnicas, lo que sin duda ayudó. Pero no fue gratis, por supuesto. Todo lo que hizo Saburo fue una transacción, por lo que a cambio, le enseñaron la técnica que Ken usó para ocultar su presencia también. Saburo estaba genuinamente conmocionado después de enterarse de ello y la forma en que funcionaba.
Era una auténtica locura, que requería un nivel casi insano de dedicación y trabajo duro para dominarlo aunque sea un poco. Implicaba obtener el control absoluto de las funciones corporales, de todos los sentidos y órganos del cuerpo humano. La técnica consistía en ralentizar los latidos del corazón hasta un punto antinatural, bajando la temperatura del cuerpo a niveles peligrosos. El entrenamiento implicó cambios rápidos y constantes en el entorno. A menudo salta de un entrenamiento pesado dentro de saunas a entrenar bajo una cascada fría o dentro de un baño de hielo frío en el lapso de unos pocos segundos. Dichos cambios a menudo causarían un alto riesgo de paro cardíaco, aunque era soportable para los shinobi ya entrenados. Por desgracia, los reclutas solo comenzarían a entrenar después de obtener una base adecuada como asesinos regulares. Un entrenamiento tan duro los mataría a una edad tan frágil. Era una técnica que a Ken se le había ocurrido en su vida anterior, en su bastante larga carrera como el mejor asesino del mundo. Podría usar ese método para deslizarse fácilmente por la mayoría de los métodos de detección con facilidad, incluyendo la visión infrarroja y nocturna, siempre que estuviera vestido apropiadamente, realmente podía colarse en casi todas partes. Sin embargo, la técnica no era perfecta. Ken no pudo pasar por los niveles más altos de seguridad sin ser detectado. Los últimos modelos y sistemas de seguridad en su antiguo mundo detectarían y atacarían incluso la brizna de hierba más pequeña que se mueve con el viento, por lo que un humano que se escabulle sería fácilmente notado. Aún así, Ken también pudo hacer todos los trabajos gracias a sus habilidades de lucha, matando a innumerables personas y pasando por muchas dificultades para perfeccionar sus habilidades. En su vida actual, Ken pudo perfeccionar aún más esa técnica con el descubrimiento de la energía de chakra y la naturaleza, haciendo que su técnica sea esencialmente perfecta, haciéndolo casi imposible de detectar. Eventualmente, Ken incluso decidió darle un nombre. Sencillo y autoexplicativo. Control de presencia, a través del dominio y el entrenamiento constante, permitió al usuario tener un dominio casi perfecto sobre su presencia. Gracias a Nature Energy, Blind Swordsman pudo hacer mucho más que ocultar su presencia a la perfección. También logró afectar los alrededores con su aura. Lo usó antes, principalmente para infundir miedo en los corazones de sus enemigos antes de la batalla. Por desgracia, no podía enseñar a otros cómo usar Nature Energy, él mismo no tenía la mayor comprensión de lo que era. Entonces, como máximo, tendrían una versión más débil de control de presencia. Eso fue lo que Tosu aprendió que todavía estaba entrenando y lo que Akira estaba luchando por aprender actualmente. Saburo también estaba emocionado de poder aprenderlo. Pero se sintió decepcionado de que probablemente también tendría dificultades para usarlo con sus clones. La técnica implicaba un control exacto sobre el propio cuerpo, la cantidad de concentración que se necesitaría sería demasiada para que se hiciera en varios cuerpos a la vez. El Strawman estaba solo allí, ya que Ken no estaba tan familiarizado con la técnica de clonación que estaba usando. Mientras Saburo se ponía de pie y reflexionaba sobre cómo usar el control de presencia junto con sus clones, la puerta de la oficina de Ken se abrió y Tosu entró de manera bastante apresurada. Perdón por entrometerme, líder. Pero hay gente afuera que insiste en hablar con el líder de la aldea. Tosu sonaba un poco molesto, probablemente habiendo tenido una pequeña discusión con dichos visitantes. Ya llegó la delegación del Daimi. Seguro que las noticias viajan rápido. Delegación e invitación. Narración Pobel Daimi de la Tierra del Hierro, Arada Yoichi, no se durmió simplemente con la noticia de que un extraño pueblo apareció en medio de una cadena montañosa en su territorio. Incluso si estaba en la frontera, todavía estaba bajo su jurisdicción. Aprendió que a los que ayudaron a construirlo se les pagó generosamente. Al interrogar a uno de los trabajadores, aprendió un poco más sobre las personas que lo ocupaban. Shinobi, así como niños que parecen ser víctimas de la guerra. Era una situación preocupante para la Tierra de Hierro. El primer pensamiento que me vino a la mente fue que los desertores de la Segunda Guerra Shinobi habían decidido crear una nueva aldea en la Tierra de Hierro, para proporcionar un hogar a los que habían arruinado sus vidas por la guerra. Yuichi no podía decidirse a respetar a los desertores y shinobi, pero en realidad encontró la idea un poco conmovedora. Sin embargo, no quería involucrarse en una disputa con ninguno de los pueblos ocultos con respecto a los shinobi que se habían refugiado en su país. Por eso Yuichi había decidido enviar una delegación a la comunidad de Brotes. Para ver cuál era exactamente su trato y entender qué curso de acción debería tomar. Por mucho que me guste la idea de que los huérfanos de guerra tengan un hogar, no quiero que se haga a mis expensas.
Necesito averiguar de dónde obtiene su financiación este pueblo y si es o no una amenaza para la estabilidad nacional. Si no es así, y han logrado ayudar a nuestro país, entonces al menos deberían pagar impuestos como cualquier otro pueblo. Ese fue el proceso de pensamiento del daimyo. Al final del día, si la comunidad iba a contribuir al país, no le importaba si eran ex-shinobis. Estaría dispuesto a decirles a los pueblos ocultos que se fueran a la mierda si surgiera la necesidad. Sin embargo, existía la posibilidad de que en realidad fueran espías enviados por uno de los pueblos escondidos. Pero parecía poco probable, ninguna de las aldeas ocultas tenía nada que ganar al apuntar a la Tierra de Hierro. La Tierra de Hierro era principalmente una región montañosa, todos sus castillos y ciudades eran fáciles de defender y todos sus soldados estaban acostumbrados al terreno y las bajas temperaturas. En la era de la guerra, muchos clanes intentaron tomar la Tierra de Hierro, solo para verse obligados a retroceder por samuráis decididos a defender sus hogares. Muchos guerreros se habían distinguido en ese momento, sus familias ahora forman parte de la nobleza en la Tierra de Hierro. No tenían miedo de ninguna de las otras tierras que los rodeaban, incluso si eran de menor tamaño. Después de todo, según los informes, ninguno de los shinobi llevaba cintas en la cabeza. Lo que significa que habían abandonado cualquier lealtad que una vez tuvieron con sus antiguos pueblos. La delegación que envió estaba compuesta por un Okosu, un noble designado por el shogun, y dos Hatamoto, portaestandarte que estaban allí para proteger al noble mensajero en su búsqueda. Estaban allí específicamente para invitar al líder de la comunidad a reunirse con el daimyo. El noble estaba allí para representar las intenciones honestas de la Tierra del Hierro. La delegación fue recibida en la puerta, estaba recién construida y una pequeña valla de madera rodeaba el pequeño pueblo por lo que podían ver. Había dos hombres enmascarados custodiando la puerta, inquietantemente inmóviles y sin moverse ni un centímetro mientras esperaban las órdenes de su líder. El Okosu ya había sido recibido por una persona que llevaba una máscara diferente, una con una línea roja en el medio. Su conversación no había ido del todo bien. ¿Quieres convocar a nuestro líder a tu castillo? Por supuesto, es habitual que el propietario de una tierra salude al verdadero gobernante de las tierras que ocupa. ¿Verdadero gobernante? Toso dijo burlonamente mientras sacudía un poco la cabeza. El delegado frunció el ceño un poco al sentir el desdén en la voz del enmascarado. Cuida tu boca cuando hablas del daimyo. Actualmente estás en la Tierra de Hierro, deberás tratar a su gobernante con respeto. El Okosu habló con un tono confiado y acusador. No apreciaba que el nombre de su superior fuera tomado en vano, ni apreciaba la naturaleza irrespetuosa de Toso. Por desgracia, Toso, que había vivido como un campesino pobre durante la mayor parte de 2 décadas, no tenía mucho respeto por la rica clase dominante. Lo que sea. Informaré a nuestro líder de tu presencia. Puedes hablar con él tú mismo. Toso simplemente agitó su mano y se dio la vuelta. El Okosu quería amonestar al sirviente enmascarado al escuchar su tono desdeñoso. La espalda de Toso desapareció antes de que tuviera la oportunidad. El Okosu y el Hatamoto querían entrar al pueblo entonces, pero los dos guardias simplemente levantaron sus palmas. Te escoltaremos hasta el complejo del líder, dijo uno de los guardias enmascarados mientras hacía un gesto para que la delegación lo siguiera. En ese momento, el Okosu simplemente asintió respetuosamente, estaba disgustado con el hecho de que este líder no había salido a saludarlos, pero apreció ser escoltado adentro de todos modos. El interior de la aldea se veía bastante hermoso, incluso para los estándares de Okosu. Estaba claro que fue construido con un presupuesto bastante grande. Y en la distancia, él y los Hatamoto pudieron ver a docenas de niños entrenando y caminando felices, vigilados por hombres enmascarados que se parecían a los guardias. La delegación inmediatamente se puso tensa, ya que se dieron cuenta de un hecho bastante escalofriante. Están entrenando niños para convertirse en shinobi. Sabían que necesitaban informar el asunto al daimyo con urgencia. La comunidad que estaban visitando ahora claramente no era solo una aldea normal, y cada residente parecía ser un shinobi enmascarado o un niño todavía en entrenamiento. Construir un pueblo escondido en nuestro territorio. Esto significa problemas. El Okosu tragó saliva mientras miraba a su alrededor. El guardia que los dirigía estaba tan callado como antes, de hecho, ninguno de los adultos parecía estar hablando o conversando de ninguna manera. Era como si fueran solo guardianes. Al menos los niños no parecen ser maltratados. Ese fue el único factor redentor en todo eso. El Okosu notó que todos parecían estar usando ropa nueva, y todos parecían estar bien alimentados.
Aún mejor, a un lado, podía ver a uno de los guardias enmascarados cocinando una gran olla de estofado tibio. El Okosu pudo ver claramente que había mucha carne dentro de ese guiso. Al menos estas son personas con las que podemos hablar. En general, les dio a los dos Hatamoto y al Okosu una impresión decente del pueblo. Sin embargo, eso no cambió el hecho de que todos detestaban cómo los shinobi comenzaron a entrenar a sus jóvenes. Finalmente, la delegación llegó a un edificio grande, que parecía más parecido a una mansión, con una estructura de madera y un techo de tejas. Había dos guardias más estacionados en la entrada, que saludaron a la delegación con un movimiento de cabeza antes de mostrarles el interior. Los pasillos del interior le recordaban a Okosu su propia casa. Grande y espaciosa, impecable y limpia, a la vez que bien iluminada y decorada. Está claro que este líder sabe vivir. Fue bastante impresionante después de todo. El pueblo empezaba a parecerse menos a un pueblo y más a un complejo con una mansión que albergaba a un noble extraviado. Sin embargo, las caras de la delegación cambiaron tan pronto como entraron en la habitación del líder. Dos guardias más en la puerta les abrieron, permitiéndoles entrar. El líder se sentó en una silla, su largo cabello negro puntiagudo flotando detrás de él mientras se sentaba con las piernas cruzadas. El hombre vestía un abrigo negro que cubría la mayor parte de su cuerpo, al igual que todos los demás adultos en el complejo, pero la delegación notó algo diferente al instante. Su máscara blanca tenía un gran punto rojo en el centro, uno que envió escalofríos por sus espinas. Mierda. ¿Por qué está este hombre aquí? El hombre bajo era actualmente el cazarrecompensas más famoso. El loco había atacado un pueblo oculto sin provocación y lo había puesto de rodillas. Era a la vez peligroso e impredecible. En ese instante, la delegación sintió que la situación iba a empeorar. Los Hatamoto a su lado también se tensaron de inmediato, sus manos temblaban como si se prepararan para alcanzar sus espadas. El punto rojo ni siquiera estaba solo en la habitación. A su lado estaban dos personas. Todos vestían igual que él, pero sus máscaras tenían un número diferente de líneas, en lugar de un punto. Saludos, representantes de la Tierra de Hierro. La voz del cazarrecompensas estalló primero, aliviando un poco la tensión en la habitación, al menos momentáneamente, con su tono cortés. El Okosu incluso suspiró aliviado al escuchar eso. A diferencia de Toso, Ken parecía ser al menos respetuoso. Saludos, debo disculparme por el prolongado silencio. Me desconcertó un poco su presencia, el Okosu decidió simplemente calmarse y llevar a cabo su misión. Él era solo un mensajero al final del día. Era poco probable que lo mataran sin razón. Mientras actuara con respeto, el Okosu creía que estaría bien. Los Hatamoto a su lado también estaban lo suficientemente entrenados para saber cuándo actuar era una mala elección. Así que ambos optaron por permanecer en completo silencio. Puedo entender cómo mi presencia puede ser un poco desagradable, especialmente con los rumores que han estado dando vueltas últimamente. Sin embargo, le aseguro que no está en peligro actualmente. No deseo convertir a la Tierra de Hierro en un enemigo. En ese momento, el Okosu se sintió completamente aliviado. El Red Dot no solo no se parecía en nada a los rumores, sino que también era educado y bien hablado. Un hombre que conocía la diplomacia, como mínimo. Me alegra escuchar eso. Sin embargo, me temo que el Daimi no estaría del todo de acuerdo con que construyas una aldea oculta aquí. El noble decidió dirigirse también al elefante en la habitación después de darse cuenta de que Ken era alguien con quien podía conversar. Oh, puedo asegurarles que no estamos construyendo una aldea oculta. Esto es simplemente el complejo de mi organización de cazarrecompensas. No se ha establecido por mucho tiempo, pero estaba planeando ponerme en contacto con el Daimi yo mismo. Ken decidió no decir toda la verdad al final. No sentía que la Tierra de Hierro necesitara conocer sus intenciones y aspiraciones por ahora. HMMM. ¿Una organización de cazarrecompensas? Eso es bastante inaudito. Supongo que tendrás que hablar directamente con el Daimi sobre los derechos para construir algo así en su territorio. La delegación aún no parecía completamente convencida por la respuesta de Ken, pero no estaban dispuestos a desafiarlo directamente. Estoy seguro de que podremos llegar a un acuerdo al respecto. De todos modos, esta organización solo se financia y construye a través del dinero que ganamos cazando recompensas y matando amenazas a la Tierra de Hierro. Dudo que el Daimi no pueda ver los beneficios de mantener una organización así. La respuesta de Ken fue tan cortés como antes. Construido bien, casi como si ya los hubiera estado esperando, y hubiera pensado exactamente qué decir de antemano. Puedo ver los beneficios de tal cosa.
Estoy seguro de que el Daimi también tendrá curiosidad por saber más. Estoy aquí para extenderle formalmente una invitación. El Daimi desea conocerte en persona en su castillo. Puede venir cuando le convenga, pero trate de darse prisa. Estoy seguro de que comprende que este es un asunto bastante delicado. El Okosu colocó un pequeño pergamino sobre la mesa frente a Ken mientras hablaba, queriendo completar rápidamente su misión para poder salir del recinto aldea. Por supuesto. Comenzaré a hacer mi camino allí esta semana. Gracias por entregarnos este mensaje. Red Dot simplemente asintió, sin molestarse en extender su mano y leer la carta frente a la delegación. El Okosu sintió que era un poco irrespetuoso con él, pero decidió no decir nada, ya que Ken había sido muy educado hasta ese momento. Por supuesto, ha sido un placer finalmente conocerte, Red Dot. El Okosu se inclinó levemente antes de prepararse para despedirse. Un verdadero placer, Ken asintió un poco, antes de volver la cabeza hacia el lado de uno de sus criados. Segunda hoja. Por favor, asegúrese de escoltar a estos hombres fuera del complejo. La delegación observó, el hombre que llevaba una máscara con 2 líneas simplemente asintió y caminó hacia su lado. No hay nordeste. La delegación quería irse de la aldea de todos modos, pero no se sentían exactamente seguros caminando con uno de los sirvientes de Red Dot. Piensa en ello como si mostrara mi sinceridad. Hablaremos de nuevo en el palacio. Ken ya no se molestó en escucharlos, simplemente les hizo un gesto para que se fueran. El Okosu quería protestar una vez más, pero decidió no hacerlo, y simplemente miró a sus hombres y comenzó a irse. Tan pronto como salieron de la habitación, Ken suspiró. Bastante molesto, Etoso dijo mientras miraba a su líder con una mirada de soslayo. Tal vez, pero es algo con lo que habríamos tenido que lidiar eventualmente. El líder ciego se encogió un poco de hombros. Esto no se siente del todo bien. Creo que deberías llevarnos contigo cuando visites el castillo. Akira dijo mientras se rascaba un poco la barbilla. No hay necesidad de complicar demasiado las cosas. Siempre puedo escapar si descubro que están planeando algo. Además, esto no parece una trampa, al menos no física. El líder simplemente negó con la cabeza, colocó su máscara sobre la mesa, levantó la cabeza y respiró hondo. Ciertamente intentarán algo si no aceptas someterte a ellos. Pero tu reputación podría hacer que reconsideren tomar medidas. Toso también estaba un poco inseguro al hablar, tampoco estaba muy acostumbrado a la política, por lo que se guiaba principalmente por lo que su instinto le decía. Independientemente de lo que intenten, al menos los escucharé. Ken sonrió un poco, revelando sus afilados dientes y caninos a sus 2 sirvientes. Sin embargo, todavía nos estamos preparando para esa misión, por lo que este no es exactamente el momento ideal, dijo Toso mientras giraba la cabeza y miraba una valla publicitaria en la pared. Estaba lleno de diferentes imágenes, actualmente oscurecidas por una pantalla para sus visitantes, solo visibles desde la silla del líder. En la cartelera estaban las fotos de 7 personas, todas empaladas con cuchillos en esa pared. De hecho, pero no hay prisa, lo haremos después de entrenar a nuestro grupo actual de reclutas, lo que podría llevar otros 2 años. Ken simplemente se encogió de hombros. De hecho, supongo que entonces realmente tendrás que llegar a un entendimiento con la Tierra de Hierro. Saburo también volvió a entrar en ese momento, ya sabiendo de qué se trataba la discusión por los clones que estaban en la puerta. Dudo que sea tan difícil. Este compuesto seguramente habrá dejado una buena impresión en la delegación. Fue una buena elección para ti darles a los niños un descanso del entrenamiento y comenzar a cocinar con las ventanas abiertas cuando llegaron. Por supuesto, gracias por notar mis esfuerzos. Aunque algunos de los niños continuaron entrenando, plántulas trabajadoras, la mayoría de ellos. Saburo simplemente se inclinó levemente, sonriendo un poco bajo su máscara. Supongo que realmente no puedes esconder nada de los ojos de este niño, Punto. Como recompensa por su presentación cuidadosamente planificada de nuestra organización, me aseguraré de poner un poco más de fondos en el laboratorio. Por lo menos apresure su finalización para que pueda reiniciar su investigación. Ken no pareció prestar atención a los gracias de Saburo. En su lugar, decidió darle al hombre una recompensa tangible. Una zanahoria en un palo para que siga actuando. Esa era la única estrategia que realmente funcionaría con alguien como Strauman. Saburo era consciente de la forma en que Ken pensaba en él, y estaba complacido de no tener que molestarse en ocultar sus intenciones alrededor del niño ciego. El hombre de paja simplemente sonrió y asintió al escuchar que podría reiniciar su investigación antes.
Después de todo, había dejado todo en suspenso para ayudar a Ken con la Hermandad Oscura. Por supuesto. Luego continuaron revisando algunos documentos, incluida la invitación del líder de la Tierra de Hierro. Toso también fue a entrenar a los niños. Había muchos de ellos ahora, por lo que los clones de Saburo también lo estaban ayudando con el entrenamiento. Los siguientes días pasaron rápidamente y Ken finalmente salió de su oficina con una sonrisa en su rostro. Tiempo para la diplomacia,